Qué gusto recibirle en una emisión más de Soluciones. Gracias de verdad por encender la televisión o su dispositivo para acompañarnos en la emisión de hoy. Fíjese que para Radio y Televisión de Veracruz y específicamente para TV Más es muy importante difundir todo lo que tiene que ver con la niñez veracruzana, por supuesto, con la primera infancia. Es por eso que hoy hemos elegido un tema que estamos seguros va a ser mucho de su agrado porque hoy en día tenemos que observar aún con lupa todo lo que sucede con las niñas y los niños más pequeños, insisto, de nuestro estado. Hoy hablaremos de educación inicial y para ello hemos invitado nuevamente a la maestra Yara Cuéllar Sánchez, responsable local de educación inicial justamente aquí en el estado de Veracruz. Es un gusto tener la maestra nuevamente en Soluciones, que agradecemos enormemente que en su agenda tome un espacio para aclararnos todas estas dudas que tenemos con respecto a la educación inicial, cómo funciona la educación inicial en nuestro estado y qué opciones tenemos las y los veracruzanos. La invitación, querido público, es para que se mantenga en contacto con nosotros a través del 2287-767309, que es nuestra línea telefónica, la línea de WhatsApp, que estará disponible a partir de este momento para todos sus comentarios, todas sus preguntas. Esperamos que hagan buen uso de ella. Y maestra, pues la pregunta obligada. La palabra diría educación inicial, tal vez nos referimos a lo primero que sucede con las niñas y los niños en la primera etapa de su vida, pero específicamente a qué nos referimos, qué es la educación inicial. Pues mira, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad de poder compartir con tu público pues un poquito más sobre educación inicial. Y bueno, para poder conceptualizar o para poder platicarte más sobre educación inicial, pues bueno, podría iniciar diciendo que es el primer nivel educativo de toda la educación, de educación básica principalmente, pero pues de cualquier otro nivel educativo, ¿no? Atiende principalmente a los niños de pocos días de nacido. Nosotros siempre decimos cero, de cero hasta los 3 años. Y bueno, es la etapa en donde los recibimos, los acogemos y les acompañamos en su desarrollo integral. Los niños más pequeños aprenden con todos los sentidos. Ellos tienen esta maravillosa capacidad de aprender y justo les acompañamos para que puedan tener un desarrollo sano y que sean felices. Entonces, en educación inicial partimos de la idea de que los pequeños aprenden jugando y que jugando pueden desarrollarse más y mejor. Claro, y también partiendo de uno de los principales derechos que tienen las niñas y los niños de nuestro país, que está establecido en la Constitución, tienen derecho, por supuesto, que al acceso a la educación, primordialmente la educación gratuita, ¿no? Laica, gratuita, y poco a poco, pues también ciertos esquemas han definido que es obligatoria. ¿Por qué? Porque de alguna manera quienes son los responsables de estas niñas y estos niños, pensaríamos primeramente que son sus padres, pero muchas veces los niños están a cargo de otras personas. Bueno, son quienes deben recordar y reconocer que todas las niñas y los niños tienen este derecho. Anteriormente tal vez se pensaba que la educación iniciaba o a la que deberíamos tener acceso iniciaba a los 3, 4 años. Hoy sabemos que no es así. Necesitamos que las niñas y los niños tengan acceso, tengan este acercamiento a la información, a la educación desde, como usted mencionaba, cero o su primer día de nacidos, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, educación inicial tiene como bandera ser garante del derecho de las niñas y de los niños a la educación, entre muchos otros, ¿no? También a la salud, también a una alimentación digna, también a jugar, también a ser felices. Y sí, necesitamos trabajar muchísimo, porque generalmente tenemos la idea que los niños, como son pequeños, como son chiquitos, como a veces lo decimos, pues no saben, no piensan,
¿no? No pueden opinar. Y la verdad es que justo es la etapa más importante para poder apoyar en su desarrollo, como te decía, de una manera sana. ¿Por qué? Porque su cerebro está listo para aprender sin H y para aprender con H, ¿no? Para absorber todo el claro. mundo. Nada más que tenemos también esta idea, ¿no? De que los niños pequeños son como esponjitas, que todo lo absorben y realmente están construyendo, no son esponjas. O sea, es un ser humano que está en pleno desarrollo y que está descubriendo y explorando, bueno, descubriendo el mundo a través de una exploración y a través del movimiento. Y lo que buscamos es poder difundir más una crianza diferente a la que generalmente estamos acostumbrados todos, que sea una crianza más sensible, más amorosa, más respetuosa, más atenta a las necesidades y a los intereses de los pequeños. A veces decimos, ay, no entiende, es chiquito, no entiende. Pues no, tiene todos sus sentidos justo para aprender. Entonces, lo que buscamos en educación inicial es acompañar a las familias, a las mamás, a los papás, a los abuelos, a las abuelas, a los cuidadores, justo en esta forma de criar a nuestros niños de una manera más sensible. Claro, y tenemos que ser muy claros con estos términos. De alguna manera hay que uniformar como sociedad estos conceptos que vamos adquiriendo desde esta primera infancia. ¿Por qué? Porque posiblemente de 0 a 3 años, un niño que no está acudiendo a una atención de primera infancia, pues solamente tal vez está atendiendo a una televisión, a una tableta, está al cuidado de terceras personas, no precisamente su padre o su madre, que tienen otras ideas, a lo mejor no son el cuidador, ni siquiera es mamá o papá, no tiene esta noción de lo que involucra la crianza, lo que involucra todos los derechos que necesita, o mejor dicho, que tenemos que garantizarle a las niñas y a los niños. Y es por eso que ahora a nivel federal y también a nivel estatal se observa y se brinda este servicio. Aquí la siguiente línea a seguir, maestra, sería pues preguntar por qué llevar a una niña, a un niño, a un CAE, a un CECAPI o a una escuelita justamente de educación inicial. ¿Qué debo saber como mamá, como papá, como cuidador para que entienda mejor que es una necesidad, por supuesto, pero también es un derecho? Claro que sí. Mira, yo creo muy firmemente que habría que llevar a los chiquitos y acompañarlos, o sea, no nada más ir y dejarlos, sino acompañarlos en este proceso de aprendizaje que en el marco de los trabajos que se hacen en un centro de atención infantil, en un CAI o en un centro comunitario de atención a la primera infancia, en un CECAPI, se realizan justo para darle esa oportunidad de poderse desarrollar de una manera sana y armónica. Ahorita que planteabas esto y que me comentabas el asunto de que pues a veces hasta quienes cuidan a los bebés ni siquiera han sido mamás, ¿no? Es verdad, tenemos en México, en Veracruz, en nuestras comunidades tenemos algunas ideas que no ayudan mucho para un desarrollo sano y armónico, ¿no? La primera de ellas, empieza a hacer frío y al bebé lo supercubrimos y lo envolvemos, dicen en mi pueblo, como si fuera un molotito, ¿no? O sea, le inmovilizamos. Esa práctica no ayuda. Lo que necesitamos es que los brazos y las piernitas del pequeño estén libres para que haya ese movimiento, para que él trate e intente alcanzar y mover. Entonces, necesitamos pensar más en ese acompañamiento que educación inicial puede hacer, justo para que aquellas prácticas de crianza que a lo mejor no son tan favorables para lo que se esperaría un niño o una niña logren, pues sean prácticas ya más bien cotidianas. Es un trabajo difícil, ¿no? Apenas estamos empezando, apenas desde el 2019, ¿no? Ya es la educación inicial ya es obligatoria.
y seguramente no tenemos la capacidad para atender en este momento a todas las niñas y a los niños que están en este grupo de edad. Pero hay niños que en sus casas, acompañados por educación inicial, podrían recibir esas prácticas de crianza más sensibles, ¿no? Y en este sentido, pues la verdad es que agradecemos este espacio y esta posibilidad de llegar, pues, a más veracruzanos y veracruzanas. Claro, en este también objetivo de comunicación, de difusión, queremos también ir erradicando el concepto de guarderías, porque pensaríamos, y si lo analizamos a lo mejor, como anteriormente se le decía, guardería, pero no se trata de ir a guardar, a depositar, a encargar a un hijo, a un menor. Y creo que muchas veces incluso como mamá o como papá o como cuidador se nos explicaba, bueno, aquí en la escuelita van a hacer esto y esto, pero no había digamos que esta intención de involucrarme más acerca de lo que sucedía dentro del lugar en lo que el niño estaba ahí depositado. Por eso creo que es importante ir cambiando este concepto y erradicarlo, ya no llamarle más guarderías, pero específicamente, ¿por qué no es correcto llamarle de esta manera? Lo dijiste muy bien. Las niñas y los niños pequeños no son objetos, ¿no? Son justamente seres humanos en proceso de desarrollo y como tal tiene derecho. Y en ese sentido, pues creo que nombrando las cosas como son, es empezando también con el lenguaje, cómo vamos avanzando hacia esas nuevas prácticas que yo te decía, ¿no? Si nos quitamos del concepto de guardería, o sea, si yo tengo el concepto de guardería, yo voy, dejo a mi niño, no me importa qué pasa en esas 6, 7 horas, dependiendo de mi horario de trabajo, me lo tienen que regresar vivito y coleando, ¿no? Como decimos vulgarmente, me lo tienen que regresar, me lo tienen que entregar bien, como si fuera un objeto, ¿no? Y no lo es. Es un niño que en ese tiempo está atendido en sus necesidades, está buscando jugar, relacionarse con más niños, está siendo escuchado, está siendo visibilizado en sus intereses. Entonces, creo que en este sentido, en los centros de atención infantil y en los ECAPIs, pues no se guardan a los niños, sino que se promueve su desarrollo, se promueve que los niños jueguen, que lean libros, que que se expresen. Ya lo sé, están pequeños, están aprendiendo a hablar, claro, los acompañaremos. Un niño que recibe un baño de lenguaje es un niño que va a poder expresarse más porque tiene ese modelo, lo escucha, lo Y ve. estimulación. Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante cambiar esa mirada. En los centros se hacen muchas cosas más. Hay música, hay arte, hay juego, hay un potencial enorme para desarrollar la imaginación, la creatividad, pero sobre todo desarrollar a ese pequeño, esa pequeña que tiene un potencial de desarrollo tan grande. Claro, y ahora que lo mencionaba, tal vez cuando nosotros escuchamos la palabra educación, automáticamente nuestra referencia se iría a un libro, a lo mejor a cosas como más relevantes, pensaríamos tal vez, o nuestra referencia sería la primaria, ¿no? Y por eso tal vez muchas veces nos cuesta trabajo relacionar educación a los 0 años, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos centros? ¿Qué es lo que se les enseña? Pensaríamos, ok, hay libros, pero entonces, ¿para qué se utiliza? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué se les enseña? Ok, pues mira, yo creo que más que enseñarles, los niños están ahí para aprender. Es decir, les damos las condiciones, les otorgamos los materiales, que muchas veces son desestructurados, o sea, no son juguetes para bebés, sino pueden ser cajas, pueden ser papeles, pueden ser telas, pueden ser plumas, pueden ser todo aquello que no tenga una intención educativa meramente, pero que le va a invitar a interactuar, a explorarlo y que va a propiciar un juego. El adulto tendrá, mis compañeros y mis compañeras agentes educativos estarán o están atentos a esa propuesta de juego que el niño haga y le acompañará.
y en ese momento el niño estará, digámoslo así, siendo educado, pero en realidad está siendo acompañado, ¿no? En esa iniciativa y en esa propuesta que él es capaz de hacer. Digo, ¿cuántas veces no hemos visto que un niño se entretiene más con la caja del envoltorio del juguete que con el juguete mismo, aunque el juguete parece más bien para el papá o para la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque es el interés inmediato del pequeño, a lo mejor es, o el envoltorio, ¿no? A lo mejor el ruido es lo que le llama la atención y todo eso. Y a veces, ¿qué hacemos? Dámelo porque te puedes lastimar. Y le estamos quitando una oportunidad para que él explore, para que suene, para que vea que es capaz de producir ese sonido. Entonces, lo que hacemos es producir un montón de acciones, un montón de ambientes para que los chiquitos tomen iniciativas y sean acompañados por los agentes. Entonces, no, en educación inicial no hay una clase. O sea, no voy a hacer la clase de los números o no. Propicio el juego y el juego, ahí puedo empezar a cantar a lo mejor una canción, a lo mejor podemos propiciar un juego o un conteo, pero no es la intención. La intención es promover el desarrollo. ¿A través de qué? Del juego, de la literatura, del lenguaje oral, de los diferentes lenguajes, la música, el baile y demás. Y entonces, ahorita que me decías, bueno, ¿y para qué hay un libro? La verdad es que si hay un libro en la vida de un bebé desde los 0 años, hay un potencial abierto para generar esa imaginación, pero también empieza a crearse un interés. A lo mejor no nos va a tocar en educación inicial que el niño lea de manera convencional, pero digo, ¿cuántas y cuántas imágenes no vemos ahora en las redes sociales que están los niños leyendo con el cuento al revés, pero ellos están leyendo, o sea, están haciendo la acción de darle una interpretación a las imágenes o a las letras. Entonces, lo que necesitamos es acercar los libros, pero también acercar a adultos que les guste leer, que quieran hacerlo, y bueno, generar un potencial y lectores voraces, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente un chiquito que ya va interesado en saber qué significan esas grafías, esas letras, te apuesto que te va a empezar a preguntar antes de tiempo de la primaria, que digamos es cuando el niño está como más listo y preparado para, podrá leer. ¿Por qué? Porque ya hay un ambiente, por eso es tan importante el trabajo conjunto con la familia. Creo que tenemos que entender que todos educamos, claro. Somos modelos, entonces todos tendríamos que trabajar o hacer eso que nos dicen nuestros compañeros de educación inicial para poder apoyar su desarrollo. Claro, y también que sea parte de estos modelos o estrategias por imitación, que siempre suceden en la educación incluso inconsciente, ¿no? Muchas veces no observamos como adultos, cuando nuestros niños, y en cualquier edad, que ellos están todo el tiempo imitando o tratando de imitar nuestros comportamientos, nuestras acciones. ¿Qué pasa con su entorno? Ellos tratarán de imitarlo, y si en su entorno hay libros, hay música, hay juego, entonces ellos estarán desarrollando en un ambiente de recreación, un ambiente lúdico, un ambiente mucho más sano y mucho más propicio para un desarrollo interactivo, pero que además los invite a seguir adelante, porque no se trata solo de ir a obedecer, como bien decía, maestra, no es de hoy la clase es de y entonces vamos a hacer, no, es propiciar que ellos mismos generen este gusto por abrir un libro, por a lo mejor tocar algunas texturas, propiciar el mismo juego, los mismos cantos, y que todo esto sea parte de su desarrollo integral. Y ya que hablamos justamente de este desarrollo integral, que también forma parte de estos derechos que deben tener las niñas y los niños en el estado, por supuesto, de Veracruz, pues me gustaría que nos hable de cómo, como cuidador, como mamá, como papá, cómo sé que la educación inicial en la cual pienso inscribir, involucrar a mi hijo, está justamente incorporada a este sistema de la Secretaría
sobre todo de la Secretaría de Educación de Veracruz? ¿Cómo sé que está vigilada y observada justamente por la SEP? Mira, existe justo en la Secretaría una idea que es la incorporación. La Secretaría tiene la obligación de brindar la educación en todos los niveles de la educación básica. Sin embargo, muchas veces no es suficiente o el servicio que se otorga no es el que la población necesita. Y hay muchas empresas o muchos particulares que ofrecen los servicios. Cualquiera puede abrir un servicio de educación, pero no sabemos cuál es la forma en cómo lo está llevando a cabo. La forma como lo podemos saber es eso, que este particular incorpore el servicio a la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque de eso, de alguna manera, nos permite asegurar cuál es el acompañamiento que la familia y que el pequeño va a tener en esta formación o en este proceso de acompañamiento de desarrollo del pequeño. Estaremos seguras y seguros que las agentes educativas y los agentes educativos que atienden a los niños tienen el perfil, están capacitados, porque bueno, a lo mejor sabemos que cualquier persona puede cuidar a un niño, pero una persona más capacitada, mejor formada, a lo mejor se vuelve en un experto que me va a poder a mí como papá ayudar en esos procesos y en esas formas. Platicábamos la vez pasada, para ser papá no va uno a la escuela, uno aprende y reacciona como lo vivió como hijo, como vio que los problemas se resuelven en casa o en el entorno inmediato. Entonces, creo que es muy importante que se garantice que esa educación, ese acompañamiento, esa formación que está recibiendo, pues tenga esos lineamientos que la Secretaría, por indicaciones del Congreso, ¿no? Al aceptar la reforma al artículo 3º, pues le da, ¿no?, como obligación de velar porque esta educación sea pues la deseada. Y la responsabilidad de la Secretaría es entonces justo lo que tú planteas, ¿no? Empezar a darle los términos, los nombres correctos a las cosas y empezar a acompañar más a las familias. Claro, y en este nuevo concepto que decíamos, a lo mejor de ya no llamar a estos espacios guarderías y no nada más al personal cuidadores, tal vez buscar que sean justo estos promotores educativos, estos promotores que inciten esta nueva manera de aprender, por supuesto, de transmitir estos conocimientos, estas habilidades, sobre todo desde estas edades. Y aquí también me gustaría, ya nos dejó esta tarea que tendríamos que observar y principalmente sería favorable que nosotros tomáramos en cuenta un centro de atención, pues en este caso, si fuera de tipo particular, bueno, pues que esté incorporado a la SEP, que tenga esta garantía. Pero en el caso de los centros de educación inicial que hay, la pregunta sería si todos operan de manera matutina o de manera vespertina o cómo se cubren estas necesidades de atención. Bueno, en este sentido la Secretaría tiene 5 centros de atención infantil que les llamamos oficiales porque son sostenidos por la misma Secretaría, ¿no?, para brindar el servicio. Están abiertos de 7 de la mañana a 4 de la tarde y ofrecen, digamos que ese tiempo, el servicio para que las mamás puedan ir y cumplir sus labores en sus trabajos, hacer su trabajo y regresar. No existen de manera oficial, no existen todavía centros vespertinos, ¿no? Pero a lo mejor en un futuro no muy lejano tendría que haber, ¿no? Porque estamos hablando de una mamá que trabaja en el turno matutino. En turno matutino, pero habrá muchas mamás que también lo hagan en turno vespertinos o papás que tampoco puedan cubrir su función paternante con los niños, ¿no? Claro, y que la intención como sociedad y con las distintas áreas de gobierno, específicamente las que involucran a la Secretaría de Educación, bueno, pues es ir cubriendo, ir haciendo este gran equipo, esta gran labor, este gran trabajo
para garantizarle también a las nuevas y nuevos ciudadanos pues este sano desarrollo. Claro, y si me permites, por eso también tenemos en educación inicial una modalidad que es la no escolarizada, que no necesariamente lleva el calendario escolar, porque la atención es diferente. Ahí acogemos, recibimos al pequeño con un cuidador, prohibido que esté el niño solito. Y entonces esos están abiertos 6 horas, dependiendo del contexto, de las necesidades del contexto, están abiertos para que los adultos acudan para darles el tiempo de calidad y atención que les puede Muy bien, ofrecer. maestra. Vamos a continuar en un momento más hablando de este tema. Nos vamos a la pausa promocional. Ya estamos de vuelta con más aquí en Soluciones. Y recuerde, público, que la línea está disponible para usted, el 2287-767309. Hoy estamos hablando de educación inicial y qué sucede con la educación inicial específicamente en nuestro estado. Aquí en Veracruz, a nivel nacional, pues están tomando acciones específicas, me parece bastante saludables para la población en general. Y nos da mucho gusto que hoy se tome el tiempo la maestra Yara Coellar Sánchez, responsable local de educación inicial en Veracruz, pues para hablarnos y despejarnos todas estas dudas que seguramente vienen a nuestra mente cuando estamos hablando de educación, cuando seguramente en muchos de los casos pensamos en educación a partir de los 6 años o educación válida a partir de los 6 años. Pero últimamente se han hecho muchos estudios, no nada más en nuestro país, sino a nivel internacional, que determinan justamente que debemos atender las necesidades educativas de las niñas y los niños desde 0 años. Es por eso que este nuevo modelo, lo decíamos la vez anterior que tuvimos el gusto, maestra, de que estuviera con nosotros, pues que este modelo está siendo monitoreado justamente por UNICEF, está siendo vigilado para que a nivel internacional también tenga estas garantías de que estamos haciendo lo correcto en la sociedad. Y ya que estamos hablando de esto y retomando este aspecto, cuando se hablaba de que oficialmente era preescolar, el documento que necesitábamos o a partir de donde iniciaba todo el tema educativo, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué no esperar hasta que mi hija, mi hijo llegue al preescolar, sino por qué tomar acción desde recién nacido? Porque estaríamos desperdiciando esos primeros 1000 días de vida de los chiquitos, que son los más importantes. El cerebro del niño está listo para producir una serie de redes neuronales importantes que le van a permitir, como ya te decía yo hace un momento, aprender y aprender del mundo. Entonces, si desperdiciamos este tiempo valioso, digo, el niño va a seguir aprendiendo, el adulto va a seguir aprendiendo. Claro. Pero es el momento ideal. En este tiempo, en estos primeros 1000 días de vida, el niño va a desarrollar su cerebro más que en el resto de su vida. Una persona podría vivir 100 años, pero esos 100 años, ese desarrollo cerebral no se va a dar como pasa en estos primeros 3 años. Y normalmente tenemos la idea contraria. Exacto. Que los niños van a ir aprendiendo más o absorbiendo más ya en primaria, secundaria, en el nivel universitario. No, o sea, es justo cuando está descubriendo todo lo que pasa, ¿no? Y por eso es tan importante la imagen de los cuidadores. Me refiero al cuidador, a la mamá, al papá, a las abuelas, los parientes, a toda esa red de apoyo que muchas familias sí tienen, ¿no? En la casa. Por eso es tan importante lo que platicábamos, ¿no? O sea, cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos, porque los niños, desde luego que van aprendiendo eso y consideran, si eso lo hace mi mamá, si eso lo hace mi papá, está bien hecho. Claro, entonces, lo aprueban. Exactamente, y obviamente, pues, lo imitan como platicabas hace un momento. Entonces, si nosotros no empezamos a atender este tiempo, estamos desperdiciando tiempo valiosísimo, porque son los momentos para la formación de los hábitos, de los valores, de los intereses.
hay muchos adultos que jamás encontraron cuál era su verdadera vocación en la vida o no saben Claro. cuáles son sus hobbies o sus verdaderos intereses y la vida se vuelve como más atropellada. Sin embargo, si ponemos atención desde que son chiquitos, si les compartimos literatura, si les cantamos, si jugamos con ellos con el lenguaje, si jugamos con ellos el movimiento, si hay arte, si hay color, si hay vida, obviamente la vida del niño no va a ser tan atropellada como lo podría ser si no lo tiene, ¿no? Y claro, al final del día también hay una sensibilización. Cuando nosotros no tenemos tal vez en nuestro entorno acercamiento a la música, a lo mejor a algún tipo de expresión teatral, que sucede mucho también cuando hacemos promoción con marionetas y demás, ¿no? Cuando no tengo en mi entorno, no estoy sensibilizándome ante estas expresiones, ¿no?, del arte. Y creo que es muy valioso, si lo podemos conseguir desde estos primeros días de vida, creo que es muy valioso porque entonces estamos generando esta crianza mucho más positiva, incluso como decía maestra en el programa anterior, cómo en estos centros también se va involucrando el tema alimentario, ¿no? Cómo se va promoviendo estos nuevos estilos de vida donde, bueno, si tal vez como papá o como mamá aprendí a que consumiendo este tipo de alimentos puedo sobrevivir. Bueno, sí puedes sobrevivir con ese tipo de alimentos, pero ¿qué crees? Van a generarte estas consecuencias. Pero si cambiamos este tipo de alimentos por estos otros que también son sanos, nutritivos, que también pueden ser divertidos, pueden ser muchas veces atractivos, porque como que los juzgamos, decimos, esto no es atractivo, no puede ser atractivo para la niña o para el niño, pero si cambiamos este concepto y volvemos atractivos estos otros alimentos que también muchas veces están a nuestro alcance y más en el caso de Veracruz que tenemos al alcance tantos productos naturales, pues sería esta apuesta muy grande a que se involucre esta crianza integral, que tenga estas nuevas estrategias y que vayan brindando a estas nuevas ciudadanas y a estos nuevos ciudadanos estas otras oportunidades de ir creciendo y desarrollándose. Claro, y fíjate que ahorita que te escucho, me venía a la mente la idea de que muchas veces en muchos hogares los bebés pues son hijos únicos o los hermanos mayores ya están en la escuela y pasan muchísimo tiempo solos, muchas veces con un adulto que los cuida. Al asistir a educación inicial o al hacer suyas o hacer nuestras estas ideas, veremos la importancia que hay de las relaciones. Las relaciones con otros niños. Digo, todo mundo hemos visto niños que les es tan fácil relacionarse, convivir, a lo mejor no pelear, y a otros que les cuesta más trabajo. Claro, porque esos niños que les cuesta más trabajo no recibieron esas oportunidades de relacionarse con los otros niños. Entonces, esperarnos 3 años para que los niños empiezan a relacionar, lo único que podemos hacer es quitarles Esa habilidad. esa habilidad Que ya que es traemos. nata. Que es Exacto, nata, exacto. exacto. Y algo que me parece más importante es la idea de hacer comunidad, Claro. ¿no? Sería más fácil. Es muy complicado para muchos de nosotros trabajar en equipo porque a lo mejor estuvimos una infancia en solitario. O a lo mejor sí había otro hermano, pero el otro hermano tenía su vida, la atención. Y digamos que es a veces inconsciente, pero ¿a poco no? La pandemia nos enseñó que la atención era para los niños que iban a la escuela. ¿Y cuáles los que tenían más Exacto. atención? Los de la prepa y los de la secundaria. A lo mejor los de primaria. A lo mejor ya los de preescolar atención, pero los que muy pocas veces tenían atención o era hasta el final, eran a los bebés, pequeños, a los claro. niños y a las niñas pequeñas. Tenemos esa idea que no hay que, pues como está dormido. Sí, claro, hay que acompañarle en su sueño, hay que ayudarle a construir sus rutinas de vida, ¿no? El control de esfínteres, la alimentación, el sueño, todo eso, claro, hay que considerarlo.
Pero, como tú decías, muchas veces le ponemos la tablet con la música estridente y todo eso, y entonces alteramos sus necesidades biológicas, ¿no? Entonces, creo que es bien importante el que voltemos a verlos más y el que reconozcamos que en esta etapa es decisiva. Claro, y ahora que mencionaba lo de hacer comunidad, me parece muy bonito y muy valioso porque muchas veces pasa, sobre todo con las mamás primerizas, las abuelas primerizas, que se encuentran solas en de cómo le voy a hacer, cómo le hago para cuidar. Claro, a lo mejor en el caso de las abuelas ya tuvieron una habilidad para acompañar a sus hijos, ¿no? Pero no en el tema educativo. En la estrategia, digamos, que es la que estamos buscando para garantizar esta educación inicial. Pero también acudiendo a estos centros podemos aspirar a ser otro tipo de comunidad y cuántas veces no también hay esta retroalimentación con la misma comunidad, ¿no? Y entonces dice una mamá, bueno, fíjense que yo he notado que este tipo de alimento pues está muy al alcance, ¿no? Y se comparten. Sí. Estas ideas y se comparten estas oportunidades. Muchas veces también, ¿por qué no ha sucedido también en este tipo de comunidad que dicen, bueno, yo no puedo llevar a la atención y en la misma comunidad dice alguien, no, pues fíjate que qué tal que un día te puedo pasar a traer y te ayudo. Entonces hay esta forma sana de hacer una comunidad que está incluyendo todas las necesidades de las niñas y los niños que pueden asistir justamente a requerir esa atención. Y estamos viendo justo en pantalla algunas imágenes de lo que sucede en estos centros. Me parece que cuando pensábamos en guarderías, los niños se quedan, pero es muy valioso observar este tipo de imágenes donde están los niños acompañados por su adulto. Claro, y es que mira, cuando uno es mamá por primera vez, o incluso cuando ya se es mamá por segunda o tercera ocasión, cada niño es diferente y las formas van cambiando. A lo mejor la primera vez tú eres extremadamente obsesiva y cuidadosa y a lo mejor esas prácticas se van diluyendo con los otros pequeños, ¿no? Aquí lo importante es que hay que entender que no tienes por qué maternar sola. Claro. No tienes por qué crear sola. Si tienes la posibilidad de tener a un acompañante de vida, al papá o a algún otro acompañante de vida que te pueda ayudar a criar, está bien. Pero la sociedad también es responsable de la crianza de los niños. La sociedad también tiene una función maternante. Entonces, hay personas que tienen esa grandiosa oportunidad de tener su red de apoyo natural, su familia puede, ya están resueltas muchas necesidades básicas y entonces la pueden apoyar. Pero también hay muchas familias que no la tienen y entonces educación inicial es esa oportunidad para poder invitar a hacer comunidad y ayudar en esa crianza, en ese acompañamiento, en el mejor desarrollo de los pequeños y de las pequeñas. Entonces, creo que también tendríamos que pensar en la función paternante. Y Claro. no necesariamente la tiene que hacer el padre biológico, claro. ¿no? Y tan solo las familias en México ya tienen nuevos modelos, son diferentes. Y no por eso dejan de ser familia. Claro. Pero tampoco tiene que ser la responsabilidad únicamente de quien le dio la vida a ese pequeño. Entonces, creo que esta es una maravillosa oportunidad para todos de hacer comunidad y de asumir ese papel que nos toca, nos corresponde en la crianza de todos los bebés. O sea, creemos en educación inicial que todos los bebés, todas las niñas y los niños que vienen al mundo, que llegan a Veracruz, deben de ser deseados por todos. Claro. Y entonces yo me acuerdo mucho que en alguna plática que tuvimos cuando decíamos, es que uno empieza a ser papá desde antes de concebir al bebé, ¿no? Por Uno se supuesto. tiene que empezar a preparar porque además síguele el paso a un bebé de 3 años que lo que quiere es, de 2, de 3 años que ya camina, que empieza a correr, que lo que quiere es saberse y probarse
todo. Y pues también es desgastante y por eso es tan importante la red de apoyo. Pero además educación inicial tiene la obligación de observar a los pequeños y tiene la obligación de compartir esas observaciones y esas maneras de ver a los niños, a las mamás y a los papás que, como ya decimos, no somos expertos. Aunque una mamá tenga 10 hijos, cada hijo es diferente. Claro. Y es una responsabilidad de todos. Claro, y esto que puntualiza es sumamente valiosa y también nos invita a observar el comportamiento que tenemos con respecto a la educación como sociedad. ¿Cómo es que estoy impactando a estos niños, a estas niñas en estas nuevas generaciones? Pero sobre todo, también es una invitación para plantearnos cómo queremos que suceda mi función de padre en estas nuevas paternidades y específicamente, como lo mencionaba, me parece que todavía seguimos, como bien puntualizaba, seguimos observando a la única responsable, a la mamá. Pero quien concebió y dio la vida fueron dos individuos, Exacto. una mamá y un papá. Sí. Entonces, ¿a dónde está esta doble responsabilidad primerita? ¿No? Ya hemos hablado de esta red de apoyo, de la contención que hay familiar y de la sociedad, pero sí observarnos, sobre todo esos jóvenes que están buscando emparejarse, ¿no? Bueno, sí me voy a emparejar, pero ¿qué deseo en cuanto a la educación de mi descendencia se refiere? ¿Qué quiero planear con respecto a mis hijas, a mis hijos? Y no pensar en una educación a largo plazo de que, bueno, voy a tener hijos, pero hasta que esté en preescolar ya me preocupo o me ocupo. No, si voy a planear hacer una familia, si voy a planear tener hijos, tener descendencia, entonces sí planear cómo será esta educación, observarla desde este momento. Y creo que tenemos que seguir haciendo este trabajo de difusión, de promoción, sobre todo en nuestros jóvenes, en las chicas, en los chicos. Hey, si es tu deseo hacer una familia o traer niños al mundo, entonces, ¿cómo vas a planear esta educación? Y la primerita que ya mencionaba, que es primordial y es en la que tenemos que poner especial atención y cuidado, es la educación inicial. Así es. Fíjate que yo a lo mejor soy muy soñadora, por eso ando muy comprometida con educación inicial, pero yo veo en educación inicial ese cambio que toda esta sociedad en la que vivimos necesita. Platicaba con alguien y decía, es que en esta actualidad hay mucha pérdida de valores, ya sabes, como esos discursos, ¿no? Hay mucha violencia, los jóvenes andan descarriados, etcétera. Ya también son muchas ideas y concepciones que ya tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Y no sé qué. Y yo me volteaba y le decía, aquí, en educación inicial, empecemos desde que el niño está en el seno materno. Es triste, no me acuerdo, soy muy mala para los nombres de los investigadores y alguna vez hace muchísimos años decía un investigador que el origen de la violencia era el seno materno. Y yo decía, ¿cómo? Pues si las mamás, y decía, ¿cómo si las mamás? Pues claro que desean a sus hijos, quizás no. O sea, quizás el niño sabe y siente que quien le tiene que poner toda la atención del mundo no está interesado, ¿no? Y entonces el niño necesita sentirse amado, necesita sentirse acompañado, necesita saber que haya, yo pienso siempre en esta idea de que hay un puerto, hay alguien en el puerto que me está esperando, que yo puedo ir, salir y correr y regresar y ahí va a estar siempre para mí, me va a escuchar y que me va a ayudar a construir mi confianza, mi seguridad. Entonces, esa función la tenemos que hacer todos, toda la familia. Claro, uno como mamá, digo, esta idea de que las madres son santas, pues sí, porque cuántas cosas no dejan por los hijos, ¿no? Y así tendría que ser, así es, pero no somos las únicas responsables, necesitamos ese apoyo y ese niño necesita saber qué hay. Claro. Maestra, pues también sería conveniente saber si tienen justamente costos estos servicios de educación inicial que están promoviendo estas nuevas actividades específicamente en Veracruz. Bueno, en Veracruz existen 5 centros de atención infantil que están en Veracruz, en Orizaba, en Coatzacoalcos, en Tuxpan y aquí en Jalapa.
que son centros que les llamamos oficiales, que son sostenidos por la Secretaría de Educación. Depende de la capacidad de los centros, la atención que se puede hacer a esta población abierta. Hay algunos que la tienen ya muy poquita por la demanda que tienen, pero hay muchos que están esperando que la población se acerque, que se arriesgue, ¿no? Porque Ajá. a lo mejor es algo nuevo y por eso, digo, uno cuando las cosas son desconocidas, pues uno... Y si no funciona. Exacto, tiene sus dudas y demás. Entonces, se pueden acercar, es gratuito. Claro, ahí se proveen por lo menos dos alimentos al día a los bebés, a las niñas y a los niños. De nuevo, es importante para mí decirlo, promovemos la lactancia exclusiva, la lactancia materna exclusiva por lo menos los primeros 6 meses de vida, pero también esta alimentación perceptiva, que es nuestro programa alimentario, la promovemos, los niños la reciben 2 veces al día. Esos son los de la modalidad escolarizada, ¿no? Y de la modalidad no escolarizada, que son los ECAPIs, atienden a los niños todos los días del año. Ahí pueden ir las mamás el tiempo que le quieran destinar a pasársela bien y divertida con los chiquitos y a darle esa atención de calidad. No necesitan estar el tiempo que está abierto, es el tiempo que puedan y que quieran disponer a los chiquitos, y también son servicios gratuitos. Claro, y es muy importante, miren nada más qué rico comen ahí, ya se me antojó. Ya viste que con las manos, Claro. uno come con todos los sentidos. Claro, qué bonito y digo, sabemos que es un esfuerzo muy grande el poder brindar no nada más la atención por el personal, por lo que requiere, por los materiales, sino también el que ellos puedan tener acceso a alimentos mientras están algunas horas ahí en estos centros. Me parece muy valioso este esfuerzo que están haciendo para garantizar que este tiempo sea de calidad y que no se tiene que preocupar la mamá o el cuidador, la cuidadora, de, bueno, entonces tengo que todavía preparar algo para llevar, y en lo que arreglo el niño, y entonces en lo que preparo, lo que nos vamos a llevar. Creo que esto es sumamente valioso y es sumamente importante que hagamos esta promoción, esta difusión, que usted pase la voz, querido público, que le avise a su vecina, a su sobrina, a su prima, a su tía, que esto está sucediendo en Veracruz. Es un nuevo modelo de educación inicial que está apostando por muchas garantías para las niñas y para los niños, y que la finalidad es que tengamos una sociedad mucho más inclusiva, mucho más informada, mucho más educada, y que en un corto plazo, en algunos años, estos niños tengan otra dinámica también de comportamiento en la sociedad. Fíjate que ahorita que dices eso, hay historias de éxito. Nos hablaban en el norte de profesionistas exitosos y que las bases son educación inicial. Entonces, yo invito a todos a que se acerquen, a que lo intenten, ¿no? Y bueno, también que formen parte de esta comunidad. Claro. Por último, maestro, ya para despedirnos, si quedara la duda, si es obligatorio y necesario, fundamental, que mi hijo acceda a este tipo de educación, o cómo funciona a nivel de registro, de papel, de documento, para sus siguientes pasos en la educación. Estamos empezando. Es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo. Llegar a la universalización, o sea, que todos los niños de 0 a 3 años reciban los servicios de educación inicial, francamente es un proceso que estamos iniciando. No va a ser fácil poder acceder a todos los servicios como los conocemos, pero seguramente los equipos de educación inicial de Veracruz y del Estado están también buscando otras formas de poder ofrecer. Y esta parte que yo agradezco muchísimo a Radio Televisión de Veracruz, este espacio que nos permite ir más allá, trabajar, ¿no? Compartir esta crianza. Claro. Más allá de los muros de los centros, esta posibilidad de llegar a más personas, creo que es muy valioso. Nos va a costar mucho tiempo, yo siento que estamos empezando, pero nos tiene que quedar claro que efectivamente ya por ley es obligatorio. El Estado tiene la responsabilidad y el compromiso de garantizar el servicio. Estamos haciéndolo poco a poco. Tú sabes que los recursos nunca son suficientes, siempre se necesita,
pero afortunadamente hay muchas personas, muchas instituciones interesadas en poder apoyar la educación inicial y habrá oportunidades en un futuro muy próximo, yo creo que para más niños y niñas, sobre todo aquí en Veracruz. Claro, maestra, pues ¿a través de qué medios podemos contactarlos? Si tienen redes sociales y demás. Sí, tenemos una fanpage en Facebook, es Educación Inicial Veracruz CEP, la abreviatura es Secretaría de Educación de Veracruz. Ahí nos pueden ver, tenemos el canal de YouTube, igual, Educación Inicial Veracruz. Ahí se encuentran alojadas las conferencias de las capacitaciones que los agentes educativos reciben, pero que también son muy bienvenidas por muchas mamás y papás que están interesados en poder mejorar sus prácticas de crianza. Y bueno, tenemos el teléfono de la coordinación estatal, que es el 2288-41-7700, extensión 7496. Si gustan indagar si ese centro que está a lo mejor cerca de su casa, que están interesados, si está incorporado, nosotros le podemos ayudar. Y bueno, también la invitación es para los prestadores de servicios que aún no están incorporados, pues que se incorporen a la Secretaría para poder también obtener todos esos beneficios de capacitación. A veces hay materiales, acompañamiento, supervisión y también como una especie de certeza legal, ¿no? De Claro. los servicios que ofrecen. Muchas gracias, maestra Yara Cuéllar Sánchez, por acompañarnos en esta ocasión, responsable local de educación inicial justamente en el estado de Veracruz. La esperamos pronto con más noticias de lo que está sucediendo con este nuevo programa y ya sabe que Soluciones también es su casa. Muchas gracias. Gracias, querido público, por acompañarnos en una emisión más y hasta la próxima. Gracias.